Bien, mis hermanos, el Señor me ha permitido entonces llevar el consejo de la palabra este día, y por favor quiero suplicarles de que busquen en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 15, por favor. La palabra del Señor dice así en esta porción: convertiré en soledad montes y collados, y haré secar toda su hierba, y los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Amén. Es un pequeño texto, un versículo de la Biblia, pero lo que nos está hablando aquí es de la soledad. Y cuando está hablando que está convirtiendo en soledad y en desierto en los lugares, es porque el Señor así lo permite y porque muchas veces nosotros así lo buscamos. La soledad es algo que verdaderamente nos hace daño. Sin embargo, quiero decirles esta mañana que hay dos palabras similares que suenan parecido o que fueran una continuación de la otra, pero que son totalmente diferentes. Una se llama solitud y la otra se llama soledad. Y les voy a decir cuál es la diferencia de cada una de ellas. Solitud es el deseo de estar solo, agradable, o estar solo sin sentir ningún mal, sino que solamente bien. Eso es solitud, y más adelante les voy a decir. Pero soledad es el momento en que uno puede estar pasando por un desierto, por un abandono, por una tristeza o por una amargura muy grande. Eso es soledad. Bien, pero ahora les voy a dar el ejemplo de lo que es solitud para que ustedes vean lo bello que es ser solitud. Hay personas que quieren gozar de un tiempo de privacidad en su casa o en alguna casa de retiro o en algún lugar apartado incluso muchas veces de la familia. Y entonces busca un lugar donde pasar un momento de retiro, o incluso quienes lo quieren pasar en su casa, aprovechando la ausencia de los hijos, de la esposa o del esposo, y que quieren dedicarle un poco de tiempo al Señor en oración. O también hay quienes quieren estar solos en su casa, escuchar música instrumental, relajarse, o estar viendo un programa de televisión agradable, beber algo o comer algo, pero sin ninguna compañía, solamente gozar de la solitud, o sea, de estar solo, un momento agradable. Eso es solitud. Y yo les quiero contar que yo viví esos momentos y hay veces que todavía me recuerdo de ellos y digo, ya no lo he hecho. Figúrense, yo les he contado varias veces a ustedes que yo era agente viajero para el suroccidente del país. Y figúrense ustedes de que aquí en el altiplano hay lugares muy bellos. Y entonces yo pasaba por un lugar que está entre Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché, o sea, la cabecera de Quiché. Y hay un lugar que se llama el paraje Paamús, así se llama, paraje Paamús. Y es un lugar precioso, es un lugar turístico, pero que prácticamente por la guerrilla ya ninguno lo visitaba en aquel entonces. Les estoy hablando en el año 1985,
Nadie lo visitaba. Sin embargo, la belleza de aquel lugar no dejaba de verse, ¿verdad? Fíjense que era un lugar donde de la carretera había que bajar un poco y era una llanura preciosa. Y allí debajo al terminar la llanura, había un río que serpenteaba por toda la llanura y se perdía en el bosque. Y el río tenía un pequeño puente y uno podía pasar al otro lado y ahí estaba un bosque enorme lleno de pinos. Y ahí me metía yo. Y adentro del bosque de pinos incluso había un pedazo, una parte así, que estaba totalmente sin árboles, pero que era precioso, estaba lleno de grama, así, bien bonito. Y ahí me introducía yo en ese lugar. Lo hacía cada 5 semanas que yo visitaba ese lugar. Y ahí me hincaba, y ahí me ponía a orar. Y luego lo que hacía es que me acostaba boca arriba allí en la grama y me quedaba viendo hacia el cielo. Y lo único que se escuchaba era el canto de los pájaros y el ruido del aire al azotar sobre las ramas de los árboles. Y yo sentía una paz tan grande, tan agradable estar allí. Ahí todavía oraba y me sonreía solo. Y no había nada que me interrumpiera. Eso es una solitud. Eso era lo que vivía. No sé si alguno de ustedes ha hecho un momento de solitud o ha vivido un momento de solitud. Pero eso es estar solo en un momento agradable, en un momento donde no hay ninguno que lo interrumpa en ese momento de poder estar con Dios o consigo mismo, sin que nadie lo moleste. Solo siente paz, solamente siente tranquilidad, el ruido de los árboles, aquel ruido tan agradable de los pinos. Yo me recuerdo que estaban ahí los pinos y era delicioso para mí. Muchas veces mis compañeros viajeros me decían a mí, mira, vos no hagas eso, ¿verdad? De repente te va a agarrar la guerrilla, te van a hacer algo. Pero yo lo seguía haciendo y gracias a Dios nunca me hicieron nada. Cuando menos me lo pensé, me encontré con la guerrilla, pero eso fue otra cosa. Pero nunca me hicieron nada en ese paraje Pahamús. Y a mí me encantaba cada 5 semanas pasar por ahí, dejar mi carro estacionado en la carretera, bajar, atravesarme el puente, llegar ahí del otro lado y gozarme de aquella paz, aquella tranquilidad, aquella solitud. No soledad, sino que solitud. Bien, eso es entonces solitud. Ya les di el ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Pero ahora vamos a hablar lo que es soledad. Y soledad es sentirse totalmente solo, en un desierto, abandonado, sin vida, y amargado muchas veces, y triste, y sentir que no hay quien lo ampare, o sea que se siente totalmente desamparado. Eso es soledad. Y les puedo decir que esa situación muchas veces la hemos vivido, porque yo, así como les digo que viví la solitud, también he tenido momentos de soledad, porque todos las hemos pasado. Todos las hemos pasado esos momentos de soledad. Incluso les podría decir que nuestro Señor Jesucristo, en el momento que estaba orando, antes de comenzar su pasión, su muerte, el momento más difícil, dice que dejó a sus apóstoles y dice que, como dice en Lucas, que como a un tiro de piedra, se apartó de ellos y ahí se hincó y comenzó a clamarle al Señor que si era posible no pasara por él aquella copa. Ese momento tan difícil. Yo les podría decir que el Señor en ese momento,
fue cuando dejó caer sobre el Señor Jesucristo todo el pecado, toda la amargura, toda la tristeza de la humanidad. Y él se sintió totalmente solo. Y aparte de eso viene y cuando llega encuentra a sus apóstoles durmiendo, ¿verdad? Y les dice, no podéis velar un momento conmigo, 1 hora. Y dice que estaban cargados de sueño y se fue otra vez a seguir orando y lo mismo. Volvió a regresar y los vuelve a encontrar durmiendo. Es un momento tan difícil. Mis hermanos, yo les puedo decir también que todos hemos pasado por algún momento de soledad. Nos hemos sentido solos, nos hemos sentido que no hay quien por nosotros. Y les podría decir también el ejemplo de otro hombre tan conocido de nosotros, un gran profeta, el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre que dice que según el apóstol Santiago, nos dice que era susceptible a la humanidad y a las pasiones así como nosotros. Porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de Dios. Sin embargo, pasó por momentos de soledad. Elías, el Señor le llenó de su espíritu. Imagínense ustedes este ejemplo. Él había estado solo en un monte y entonces estaba tranquilo, ¿verdad? Pero lo llegaron a buscar de parte de Acaz para que se lo llevaran preso. Y subieron 50 hombres con su capitán. Y dice que a apresarlo iban. Y entonces dijo, ¿con qué bien por mí, no? Pues bajó fuego del cielo y consumió a los 50. Y mandó a casa otros 50 y lo mismo volvieron a morirse los otros 50. Hasta que llegaron los terceros 50. Entonces el capitán y sus 50 se arrodillaron, le pidieron perdón y le dijeron, mira Señor, baja con nosotros. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Elías, baja con ellos, no temas por tu vida. Ahora imagínense ustedes eso, cómo era Elías. Sin embargo, viene el profeta Elías, viene y preparan un holocausto. ¿Se recuerdan ustedes? Eso está escrito en la segunda carta de Reyes. Porque la gente estaba dividida y estaba tratando la manera únicamente de seguir a los profetas de Baal. Y viene él y les hace el reto a los profetas de Baal, que ellos hagan un holocausto, que hagan un sacrificio, y que él va a hacer otro, y que entonces van a ver quién es el que hace bajar fuego del cielo para que consuma aquel sacrificio. Los profetas de Baal dice que estuvieron desde el amanecer hasta casi al atardecer y no bajó fuego para que se consumiera aquel sacrificio. Sin embargo, viene Elías y llega y clama al Señor y baja fuego del cielo y consume el sacrificio. Y entonces él viene y agarra a los 400 profetas de Baal y los degüella. Degüella, perdón, es la palabra correcta. Los degüella. Ahora viene él, yo me imagino que él se ha haber sentido poderoso, ¿verdad? Sin embargo, dice que viene la reina Jezabel y cuando supo lo que había pasado, le manda un mensajero, le dice, mira, Elías, así me hagan los dioses o me añadan más, si no mañana a estas horas, tú estás igual que uno de esos profetas de Baal. Degollado. ¿Qué le pasó a Elías? No sabemos qué le pasó a Elías. Ya no confió en Dios. Probablemente confió en sí mismo. Y lo que hizo Elías fue que tuvo miedo, tuvo pánico de lo que aquella mujer le había dicho. No se recordó de todo lo que había hecho antes, sino que lo que hace Elías viene y sale huyendo, sale corriendo. Pone el espacio más grande que haya entre Jezabel y él, porque él tenía miedo, tenía pánico que Jezabel verdaderamente le volara la cabeza. Él
llega a un lugar, él tenía temor de morir. Llega él a un lugar donde estaba solo totalmente, en una parte desértica. Él no tenía quien por él en ese instante, pero se había olvidado que tenía que clamar con Dios. Él tenía miedo de Jezabel y dice que iba huyendo, y entonces a Elías le entró la depre, como decimos, ¿verdad? Porque sí, verdaderamente era tanto su miedo, porque ustedes saben que es la depresión, ¿verdad? Da sueño, el malestar que tiene la persona le da sueño, llora, se queja, se siente solo, se siente con amargura, se siente con tristeza, pero no hay quien lo consuele. No hay quien lo consuele. Y eso fue lo mismo que le pasó a Elías. No tenía consuelo de nada. Entonces viene Elías, llegó hasta un lugar donde había un árbol, un enebro, dice, y debajo de aquella sombra, ahí se quedó dormido Elías. Llorando su desventura, se quedó dormido. Hasta que de allí lo levantó el Señor, le mandó un ángel, un mensajero, para que le dijera: ¡Hey, Elías! ¡Levántate! ¡Levántate, Elías, y come y bebe! Y dice que ahí estaba una torta de pan y una jarra de agua para que comiera. Y viene Elías, come y bebe y se vuelve a dormir, ¿verdad? Se vuelve a dormir. Y otra vez viene el ángel y dice: Elías, levántate, porque camino largo te queda que recorrer. Y se volvió a levantar Elías y volvió a comer. Y entonces le dio fuerzas el Señor para que Elías pudiera caminar, dice, 40 días y 40 noches hasta el lugar donde el Señor quería que llegara. Y Elías entonces llegó y se introdujo en una cueva, escondiéndose todavía. Ahí se estaba escondiendo todavía Elías. Entonces le habló otra vez el ángel y le dijo que allí lo iba a visitar el Señor. Dice que pasó un terremoto, pero ahí no estaba el Señor. Luego dice que vino y había un fuerte viento huracanado y ahí no estaba el Señor. Pero entonces dice que vino un silbo apacible, lo que les acabo de decir, aquel silbo apacible que toca, aquel aire que toca únicamente los árboles y se siente aquella brisa. Y ahí era donde estaba el Señor y ahí le habló y le dijo: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo: Señor, es que solamente yo he quedado, Señor, de todos tus profetas, ya todos murieron. No, le dijo el Señor: estás equivocado, Elías. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas, Elías. Y eso es lo que pasa. Mis hermanos, lo que yo quiero enmarcarles a ustedes es de que nosotros muchas veces lo que no hacemos, aún siendo cristianos, no digamos los que no son cristianos, porque yo les podría decir, mire, mucha gente padece de depresión, mucha gente padece de soledad porque no conoce de Dios. Mire, solamente viven el día, la agitación del día. Sienten que, ¿saben ustedes qué es el estrés? Porque dicen que estrés sí es 1, 2 y 3. No, es estrés. ¿Saben qué es el estrés? Todo el tiempo estamos peleando contra el tiempo y la distancia y los nervios se nos alteran. Ay, Dios, es que voy a llegar tarde y la camioneta no pasa la camioneta. Y mira hasta dónde trabajo. Y los nervios se ponen como que es araña de corpus la persona, ¿no? De veras, todos eléctricos. Eso es lo que pasa. Se pone como que es araña de corpus, de veras. ¿No se recuerdan ustedes esas arañas que vendían en las, ¿cómo se llama? En las ferias.
Les enseñaban uno las arañitas así. Pues así se pone uno todo tembloroso, mis hermanos. Ahora no digamos, cuando uno siente soledad, ¿saben ustedes cómo es cuando uno siente soledad de verdad? Porque aparte es el estrés. Pero miren la soledad. Muchas veces se da cuando uno verdaderamente tiene un momento difícil. Muchas veces se da cuando uno pierde a un ser querido. O sufre un ser querido, un papá, la mamá, un hermano, un hijo. Puede tener un accidente, una muerte violenta, algo que uno no espera en ese momento y en ese instante. Entonces uno siente que se le junta el cielo y la tierra y uno no encuentra paz, no encuentra tranquilidad. Muchas personas les ha pasado eso. Porque aquella persona es muy querida, digamos si es el cónyuge o es un hijo. Yo me recuerdo el día que murió mi suegro, y él murió de enfermedad, pues, ¿verdad? Él, como dijo mi hijo, mire, es que él murió de muerte natural, así, sí, lo tiró un carro. Entonces, pues, ¿cómo dice que fue de muerte natural? Es que era natural que se muriera, ¿cierto? Es que era natural que se muriera. No, mis hermanos. Pero fíjese que mi suegra decía, ¿qué vamos a hacer? Pero mire, mamá, le decía a mi esposa, mire, es que ¿qué vamos a hacer, mija? ¿Qué vamos a hacer? Ella estaba con sus 2 hijos ahí, sin embargo, sentía que se le había acabado todo. Estaba en el desierto más grande, en la soledad, en la tristeza, en la amargura más grande. ¿Y cuántas personas han estado así, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esos momentos también de dolor y de tristeza, de amargura, que no encontramos consuelo? Les digo porque todos en alguna oportunidad, bueno, hay jóvenes que no la han pasado, ¿verdad? Pero los que ya tenemos nuestros años de vuelo, creo que sí, verdaderamente hemos pasado por allí. Hemos sentido esa tristeza, hemos sentido ese dolor verdaderamente, que no encontramos consuelo con nada. Eso es soledad. Eso es, y todavía detrás de esa amargura, esa tristeza que estamos viviendo, la persona entra en depresión. Ya no quiere bañarse, no quiere asarse, no quiere comer. Solamente quiere estar durmiendo, estar llorando. Eso es lo que pasa. Ese es el momento más difícil de la soledad. Usted puede estar rodeado en un estadio de gente. Sin embargo, usted se siente la persona más sola del mundo. Eso es soledad. Puede estar rodeado de mucha gente, de seres queridos, seres que quieren tratar la manera de verle el bien. Sin embargo, usted no quiere nada. Usted no quiere nada. Les podría decir que solamente el Espíritu Santo, para los que somos cristianos, pero los que no son cristianos necesitan de nuestra ayuda para poderlos sacar de aquel momento. Hay que tratar la manera de ayudarlos, de servirlos, de hacerlos entrar en razón, que se bañen, que se aseen, que coman, que se cambien, y luego entonces hablarles palabra. Hay que orar mucho por ellos. Hay que orar por esas personas que están en soledad. ¿Y por qué decirle? Cualquiera de nosotros podría caer en un momento semejante. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, mis hermanos? Es necesario nosotros rendir nuestra vida al Señor. No tenemos que apartarnos de Él, porque créanme, Dios está siempre ahí, en el mismo lugar. Pero somos nosotros los que muchas veces nos apartamos de Él. Hemos recibido muchas veces muchos favores, muchos milagros de Dios, pero nos apartamos de Él. Le damos más importancia al trabajo, le damos más importancia a otras cosas de la vida, y lo que menos nos recordamos es de estar en la presencia del Señor.
Hay personas que tienen la palabra de Dios, la Biblia, y ya tiene hasta polvo de estar guardada en la casa y no la leen. No digamos de poder apartar un momento de solitud, doblar sus rodillas y hablar con el Padre Santo, aquel que les ha hecho tantos favores, aquel que le ha puesto en estima, porque quiero que sepan, Él siempre ha tenido estima por nosotros, pero está en que cada uno de nosotros le busquemos verdaderamente. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros rindamos nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Póngase bajo la santa voluntad de Dios, mis hermanos. No se aparten de Él por ningún momento. Miren cómo está la situación en el mundo hoy en día. Se oyen de guerras, de rumores de guerra, se oyen de desfalcos, se oyen de accidentes, se oye de un montón. Ahí está, ¿verdad? Ay, sí. Ya viene, ya la venida del Señor ya está cerca. Miren las señales. Pero usted no ora, ni lee la Biblia, ni se congrega, ni busca de Él. No. Vamos pasando de día en día, poquito a poco. Terminó el día y mañana otra vez vamos en las carreras con el carro, buscando llegar rápido al trabajo o a nuestros quehaceres. Y para mañana, primero Dios, voy a leer la Biblia. O para mañana, primero Dios, voy a comenzar entonces otra vez. Eso es lo que nos pasa. Mis hermanos, es necesario que nosotros rindamos nuestra vida a la santa voluntad de Dios. Póngase bajo la mano de Dios, bajo el autor y consumador de la fe. Él es el único que le puede dar consuelo. Él es el único que lo puede sacar de la soledad. Él es el único que lo puede poner en alto. Él es el único que no va a permitir que a usted lo toque el mal. Él le dijo al pueblo de Israel: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas? Mis hermanos, pónganse bajo las alas del Señor. Siéntanse seguros porque es el único que nos da seguridad. Es el único que no va a permitir que nosotros tengamos esa soledad. Él es el único que nos puede ayudar. Pero verdaderamente nosotros, día a día, o por decirles, domingo a domingo venimos a escuchar palabra. Pero son 2 horas, 1 hora, 2 horas que escuchamos palabra. Y hasta el domingo entrante, primero Dios, para mientras llenamos nuestra cabeza de música y televisión y de cuanta cosa nos cabe y nos olvidamos de esa comunión que debemos de tener con el Señor. Eso es lo que hacemos nosotros. Nos olvidamos de quién nos dio la vida. Nos olvidamos que Él nos hizo nacer de nuevo. Es decir, mire hermano, usted está muy espiritual, pero a eso me mandó el Señor, mis hermanos. A eso me mandó. Usted está muy espiritual, hombre. Es que mire, la vida es así, sí. La vida es solo afanes, mis hermanos. Solo afanes es la vida. Y por eso es que cuando menos lo sentimos, tenemos el golpe encima. Y, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando? Pero no se recuerda que verdaderamente ha perdido la comunión con Dios. Eso es lo que pasa. Ha perdido la comunión con Dios. Entonces yo le digo, mis hermanos, no esperes sentirse en esa soledad. Llénese de la palabra del Señor. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo las va a conocer usted si no lee la palabra de Dios? Es necesario que ojee la palabra. Miren, muchas veces decimos, miren mis hermanos, vamos a leer Isaías o vamos a leer Jeremías y no encuentran por dónde está Jeremías, mis hermanos. No conocen la palabra de Dios. Es señal de que no la leen la palabra. No la leen. Entonces,
Mis hermanos, ¿cómo vamos a conocer las cosas ocultas que el Señor tiene para nosotros si no las buscamos? Búsquenlo en oración. No les digo que lo busquen en ayuno porque, ay, me va a decir hermano todavía de ajuste, ayuno. No, mis hermanos. Búsquenlo en ayuno y en oración y va a ver cómo el Señor responde. Claro que responde, porque para eso Él nos dijo. Él no lo dijo, y si Él no lo dijo es porque se puede, pero está en que nosotros lo hagamos, mis hermanos. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Pero mis hermanos, nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, pero no nos olvidamos muchas veces de un momento para Dios y descansar. Apenas dormimos ya, mis hermanos. De veras, hay quienes duermen poco. Hay quienes ya duermen poco. Miren, lo correcto es dormir 8 horas, dice. Bueno, pues está bien que sean 7, pues. Si no puede dormir 8, duerma 7. Pero miren, no hay mejor medicina para el cansancio. No hay mejor vitamina que dormir bien, mis hermanos. Pero hay quienes, yo conozco una persona que me dice, mire, fíjese que yo tengo que estar leyendo, tengo que estar viendo la televisión para dormir, desde que a las 11, 11:30 de la noche me estoy durmiendo, y a las 2 de la mañana ya estoy despierto y ya no me puedo dormir. Pues, póngase a leer la Biblia, pues. Mire, si me pongo a leer la Biblia, mire, cuando siento me quedo dormido y entonces ya no hago lo que tengo que hacer. Entonces, no tiene un tiempo adecuado para hacer las cosas. Todo requiere un orden, mis hermanos, y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ordenados, tenemos que cambiar, que se muestre en nosotros el cambio que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Cambie su actitud, cambie su actitud. A mí me dijo un muchacho, me dijo, mire, don Arturo, ¿y usted cuántas horas duerme? Mire, le digo, duermo como 7 horas y media. ¿Duerme mucho, don Arturo? Me dijo, ¿y por qué? Es que personas como usted ya duermen 5, mi mamá 4 duerme. Pero su mamá, ¿qué me importa? Pues yo quiero dormir 7. ¿De veras que me importa su mamá que duerma 4? Yo duermo 7 y media y si quisiera poder dormir más, pero también tengo que hacer, pues, ¿verdad? Pero sí, mis hermanos, no hay mejor vitamina que dormir bien. Verdaderamente, pongámonos en manos del Señor y Él nos va a ayudar para que no tengamos esos problemas de soledad, no tengamos esos problemas de tristeza y para cuando venga el problema tengamos de dónde asirnos, de dónde agarrarnos, porque hay un Dios todopoderoso que está con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, seamos humildes de corazón y entreguémonos al Señor Jesucristo. Aún es tiempo. Él nos está dando el tiempo. En la palabra del Señor, en la segunda carta de Pedro, dice que no tengamos por tardanza su venida, sino que la tengamos por misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, que nos arrepintamos y que lleguemos a Él. Les dije, miren, casi todos los hombres de Dios pasaron por momentos difíciles. Y les podría decir, miren ustedes, el apóstol Pablo, metido en una cárcel en Roma. ¿Y sabe qué decía él? Regocijaos en el Señor. Todavía les digo, regocíjense en el Señor. Él estaba metido ahí en un calabozo todo oscuro y húmedo. Y le manda a decir a Timoteo, mire, por favor tráeme el capote que es en tal parte porque tengo frío, pues, para cubrirme. Lo dejé allá en el invierno, tráemelo. Y tráeme los rollos para poder seguir escribiendo, para seguir leyendo la palabra de Dios. Mis hermanos,
regocijémonos en el Señor. Regocijémonos en la alabanza, regocijémonos en la oración, en la lectura de su palabra. Tenemos que regocijarnos y veremos cómo el Señor nos va a llenar de bendición y, como decía el apóstol Pablo, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay mal, no hay soledad, no hay tristeza que el Señor no pueda apagar y dejarnos libres y darnos la paz y la tranquilidad. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y aquel que esté pasando por momentos difíciles, pónganse en manos de Dios. Órele al Señor, arrepiéntase y acérquese a Él, porque Él es fiel y Él está allí para ayudarlo en el momento más difícil de su vida. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, este día, por tu palabra, por tu bendición, por tu cuidado y tu favor.